Buenas tardes, es Wilfredo. Es mayo 8. Ya estamos en viernes. Wow, acabo de terminar el mensaje en inglés del día. Estoy ahora hablándolo en español. Básicamente va a ser la segunda parte de Tú estás en Cristo. Ayer hablamos de eso. Mi meta era ayer que crear esa mentalidad. Durante el día pude usarla. Pude usar esa palabra. Pude declararme que estoy en Cristo. Y conforme estaba meditando, ayer me estaba bañando y se me vino la frase: tú no estás en pecado, tú estás en Cristo. No importa cuánto tiempo tengas en Dios, caminando con Dios, qué tan espiritual eres, qué tan fuerte eres. Si no solucionas el problema del pecado, vas a terminar durmiendo o en muerte. Durmiendo si mueres en Cristo, y muerte si mueres sin Cristo. Eso viene en camino, tarde o temprano. Es un juicio que está marcado, pero ese problema ya lo solucionó Dios. Desde el momento cuando Adán y Eva fallaron, que ellos pecaron, el problema del pecado inmediatamente hizo que ellos se vieran desnudos. Y cuando se vieron desnudos, sintieron vergüenza. El pecado empezó a trabajar. De la misma manera, ahora tú en Cristo, Jesús te arropa con gloria, te viste de gloria y te hace experimentar no la vergüenza, sino te hace experimentar su justicia, la justicia que Él tiene. Entonces, para que suceda lo contrario, que no experimentes muerte, sino experimentes vida. Y este problema del pecado ya Dios lo solucionó en Cristo. Y esa era la idea, ese era el propósito ayer, con el video de ayer, ayudarte a crear esa mentalidad de que tú estás en Cristo. Tú no estás en crisis, tú no estás en crisis, o tú no estás en enfermedades, tú no estás en pobreza, tú no estás en depresión, tú no estás en escasez. Tú estás en Cristo. Tú estás en Cristo. Y es importante crear esa mentalidad de que tú estás en Cristo. Quiero leer el versículo de Mateo 8. Dos versículos del 16 al 17. Es la introducción del mensaje de ahora, de que tú estás en Cristo, parte 2. Dice: al anochecer, dice el versículo 6, presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él con una sola palabra expulsó a los espíritus malignos y curó a todos los enfermos. De este modo se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías: tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Los demonios básicamente son los que causan los problemas en el mundo, con adicciones, con un montón de cosas. Son los que se sientan sobre las bendiciones y no permiten que vengan. Demonios son básicamente seres espirituales que quieren ser más que Dios. Que piensan que son más que Dios. Son los ídolos. Egipto tenía los demonios, que eran básicamente los que habían apresado, esclavizado a Israel. Y Dios rompió con todos esos demonios, quitó con las plagas, los castigó, todo. Entonces, una de las cosas que uno mira en el Nuevo Testamento es la acción de Jesús, que Jesús toma contra a los demonios, la furia que tenía contra los demonios, cómo los saca, y cuando los saca suceden sanidades, liberaciones. Y ese básicamente en una ocasión lo acusaron, los judíos lo acusaron de que
él expulsaba demonios por el poder del diablo, y Jesús les dijo que cómo iba el diablo a atacar su mismo imperio. Entonces, pero dijo, pero si yo los estoy sacando por medio del poder de Dios, por el Espíritu Santo, dice, entonces el reino, dice en una versión en inglés, entonces esto significa que el reino del diablo ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin. Eso es importante, que el diablo ya Jesús lo venció. Jesús lo venció. Estamos peleando contra un imperio, contra un ser que ya está vencido. Ya Jesús lo venció. Ahora cuando tomamos nuestra posición en Cristo, ejercemos nuestra autoridad, nuestro dominio. Y el diablo ha estado activo desde cuando Adán fracasó. Hizo el imperio a través de después vino la ley de Moisés, continuó el dominio del diablo sobre el mundo. En el libro de Job habla que el diablo tenía acceso al trono de Dios y para acusar a los justos. Y ese acceso fue terminado cuando Jesús vino a la cruz, vino y murió en la cruz del Calvario. Ese acceso al trono de Dios fue terminado y el diablo fue echado a la tierra. Y básicamente ahorita estamos viviendo un tiempo donde uno de los dos va a ser echado de esa tierra. Otra vez más, ya lo sacaron del cielo, ahora va a ser echado de la tierra y el siguiente destino es el lago de fuego. ¿Quién va a ser echado? ¿Tú o el diablo? Tú estás en Cristo, tú tienes la autoridad de Cristo, y entonces Dios te ha dado la autoridad, y entonces tú decides. Si no solucionas el problema del pecado, te van a echar, pero si lo solucionas, tú vas a echarlos. Entonces ya no es tiempo de declararte más que ahora estás fuerte, mañana no estás fuerte. Ahora estás viviendo en santidad y mañana ya no puedes vivir en santidad. Tienes que declararte, tener esa mentalidad de que es Cristo. No eres tú ni yo, sino que es Cristo, es la justicia de Cristo, es el poder de Cristo. El Mesías que están esperando los judíos, no solo ya vino, sino ahora está en nosotros y puede estar en ellos también. Cuando miren el reflejo de Cristo morando en ti. Entonces, cuando Israel llega a la tierra de Canaán, a poseer la tierra de Canaán, descubren que la tierra no estaba sola. Tenían que sacar a los gigantes, tenían que sacar a los que vivían ahí, tenían que terminar con ellos, acabarlos, echarlos. De la misma manera, este mundo no está solo. Esta es nuestra herencia. Cristo vino y pagó por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Esa es nuestra herencia. Tú decides si posicionarte en Cristo o dejar que el diablo y los demonios sigan reinando en la tierra. Tú eres el juicio. Tú eres como el pueblo de Israel llegando a la tierra prometida para dar juicio a esos seres, a esos vivientes que estaban viviendo en esa tierra. Asimismo, tú eres el que va a dar juicio y mandarlos al lago de fuego, sacarlos de una vez para siempre. Entonces, ese es el fin del imperio de la muerte. Ya no hay más ley. Dios cumplió la ley a través de Cristo. Cristo cumplió la ley. Él tiene la riqueza suficiente para salvar a los que invocan su nombre. Esa es la introducción del mensaje. Y ahora vamos a leer Efesios 2. Acuérdate, introducción, tú has sido revestido de gloria. Ya no, en vez de que sientas vergüenza, ahora tú sientes la justificación gratuita de Cristo en ti.
y ahora has sido revestido de gloria y ahora tienes experiencia de vida por lo que Jesús hizo, por el fruto de la vida. Ahora Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje muestra una posición, tu posición en Cristo, sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Antes pensaba que era Dios, Jesús y de nosotros. No, somos uno, es una posición, ni siquiera es Dios y Jesús, sino es una posición, significa una posición, es una unión de Dios con nosotros. Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Podremos estar viviendo en esta tierra, pero nuestra posición, nuestro dominio ya está puesto, ya está declarado, ya nosotros fuimos sentados. Entonces es una posición, es una mentalidad que tienes que desarrollar, que tienes que creer. En una ocasión le preguntaron a Jesús los dos apóstoles, la madre de los dos apóstoles en el libro de Juan dice que llegaron a Jesús porque veían la importancia de Jesús y ellos pensaban que Jesús iba a reinar inmediatamente. Y la madre de Juan y Jacobo dice que le dijo a Jesús que le pedía un favor, que en el reino de Dios, en la autoridad de Dios, que sentara a Juan a un lado y Jacobo al otro en el trono de Jesús. Y Jesús básicamente les dijo que no sabían lo que pedían. No les dejó claro de que eso iba a suceder. Les dijo que si podían tomar de la copa que iba a tomar y ser bautizados en el bautismo que iban a ser bautizados, y le dijeron ellos que sí. Sin embargo, Jesús le dijo que no era de él la decisión, sino era del Padre. Y ahora resulta que en Efesios 2, capítulo 2, Pablo extiende la invitación para todos y dice que por la fe ahora nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Esa posición que Jacobo y Juan estaban anhelando, ahora Dios la extiende por la fe y nos sienta juntamente con Él y empezamos a reinar. El Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Israel está esperando, ahora está morando en ti. Tú estás en Cristo. Tu posesión no es en un futuro, en una venida de Cristo, sino ahorita. Tú estás en Cristo, enfrentando a un imperio que perdió su fuerza, que ya perdió la guerra, las batallas, que perdió la guerra, a un imperio derrotado. Ahora en Cristo es tiempo que empieces a levantar las riquezas que se le fueron quitadas a las tinieblas. Empieza a recoger, empieza a llenarte de las riquezas, empieza a comer gigantes por desayuno.
No porque tú seas grande o porque seas pequeño, sino porque Cristo, porque tú estás en Cristo, porque esa es tu posición en Cristo. Ahora empieza a tomar tu posición, a ejercer tu posición. La idea del mensaje de ayer era crear esa mentalidad en ti de que tú estás en Cristo, pero ahora la segunda parte es ayudarte a, a ejercer eso, a ejercer la posición que tienes en Cristo. Así que esa es mi oración, que Dios te bendiga, te veo mañana.